Hola y bienvenidos amigos inversores a un nuevo vídeo del canal. En el día de hoy vamos a hablar sobre 3 errores frecuentes que se cometen en bolsa y que debemos evitar si queremos tener éxito a largo plazo. En primer lugar, comenzaremos hablando sobre los efectos que tiene sobre nuestro portfolio un exceso de diversificación y presentaremos los consejos que Philip Fisher nos da en su libro Common Stocks and Uncommon Profit and Other Ratings en relación al tema, diferenciando entre 3 tipos de compañía. En segundo lugar, hablaremos sobre uno de los sesgos más importantes que los inversores tenemos a la hora de invertir en bolsa y que nos hace que le demos mucha importancia a factores que realmente no son relevantes en la toma de decisiones de inversión. En tercer lugar, no solo hablaremos sobre la importancia de no seguir tendencias en bolsa, a pesar de perdernos una mayor rentabilidad en el corto plazo, sino de incluso cómo podemos beneficiarnos de ello. Por último, comentaremos al final del vídeo los otros 7 errores clásicos que Philip Fisher nos presenta en su libro. Cuando hablamos de diversificación, debemos tener claro que sus efectos positivos no son infinitos, sino que a partir de cierto grado empiezan a restar rentabilidad a nuestra cartera. Por eso es muy importante que tengamos bien claro lo que significa la diversificación. En palabras de Warren Buffett, debemos entender que la diversificación no es más que la protección contra la ignorancia. A su vez, él nos recordaba que la diversificación no tiene ningún sentido si sabemos lo que hacemos. Lo que nos viene a decir tanto Warren Buffett como Philip Fisher es que si realizamos un buen trabajo de investigación y encontramos empresas excelentes con un gran potencial, no tiene sentido que nos sigamos esforzando por encontrar otras empresas que tengan un menor potencial, por el simple hecho de seguir añadiendo diversificación. Lo que ocurre es que si nos centramos en poner más y más huevos en distintas cestas, al final la probabilidad de que muchas de ellas no tengan el rendimiento esperado es mayor y por tanto el rendimiento de nuestro portfolio será menor. Por ello, debemos centrarnos en encontrar esos escasos huevos de oro y concentrarnos en ellos. Según Philip Fisher, debemos tener en cuenta 2 puntos a la hora de analizar la diversificación real de nuestra cartera. En primer lugar, debemos analizar cuál es la diversificación dentro de la propia compañía que estamos comprando. Por ejemplo, podemos fijarnos en la compañía Johnson & Johnson, la cual ha anunciado recientemente que va a segregar su negocio en 2 empresas cotizadas, lo cual ya evidencia cuál es la diversificación dentro de la propia compañía. Por un lado, tendrán la empresa centrada en farmacia y productos médicos, la cual tiene un mayor crecimiento y unas mayores expectativas a futuro, y por otro lado, tendrán la empresa de productos de consumo, la cual tiene unos ingresos más recurrentes e incluye marcas tan conocidas como Neutrogena o Listerine. El segundo punto importante es que la diversificación de una cartera no se mide por el número de compañías que hay en la misma, sino por el grado de correlación entre ellas. De este modo, si tenemos 10 compañías en nuestra cartera, pero 8 de ellas son bancos, no existe ninguna diversificación. Por ello, debemos prestar atención a que nuestras compañías no estén en el mismo sector y de esta forma poder navegar a través de diferentes ciclos económicos. Fisher nos recomienda en su libro cuál es el peso máximo que debemos asignar a una compañía distinguiendo entre 3 tipos de compañías. En primer lugar, estarían las compañías tipo A, compañías grandes con una alta capitalización de mercado, con cierto grado de diversificación dentro de su propio negocio, así como todavía presentan un cierto grado de crecimiento a futuro, que podríamos llamar compañías compounder. Dentro de esta categoría podríamos incluir a Berkshire Hathaway, que tiene una gran diversificación dentro de su portafolio, Google, que además de ser un buscador, tiene el sistema operativo Android, la nube y otros negocios, o Aramco, la mayor productora de petróleo del mundo. Sin embargo, pensándolo mejor, Aramco debería estar excluida ya que no tiene diversificación dentro de su negocio. Según Fisher, el peso máximo de una de estas compañías en nuestra cartera no debería representar más del 20%. Dentro de la segunda categoría, compañías tipo B, podemos incluir a compañías de menor tamaño, pero aún así compañías de tamaño medio o grande, que son compañías con un negocio seguro con cierto peso en el sector. Estas compañías presentan un mayor crecimiento a futuro que las compañías de la categoría A. En esta categoría podríamos incluir a AutoZone, que es una empresa que se dedica a vender piezas de recambio de automóviles y que todavía tiene cierto grado de crecimiento a futuro. Dejadme saber en los comentarios si estáis de acuerdo con esta decisión y qué otras compañías incluiríais en esta categoría. Según Fisher, el peso máximo de este tipo de compañías no debería representar más del 10% de nuestra inversión al momento de construcción de la cartera. Por último, estarían las compañías tipo C. Estas son compañías de una baja capitalización con un gran potencial al futuro, pero, a su vez, un gran riesgo. Por ello, Fisher nos recomienda que solo deberíamos invertir el capital que podamos asumir perder. Dentro de esta categoría deberíamos incluir, por ejemplo, a Caixa Prosperity, Kensington Investments. Según Fisher, el peso máximo de estas inversiones al momento de construcción de cartera no debería representar más del 5%. El segundo de los errores más frecuentes es que psicológicamente tendemos a darle mucha importancia a factores que no son relevantes a la hora de determinar cuál va a ser el precio futuro de una acción,
o de tomar decisiones ni de compra ni de venta. Por tanto, debemos tener siempre presente que el precio de una acción no tiene memoria. Esto significa que el precio pasado de una acción no nos va a dar ninguna indicación de cuál va a ser el precio futuro de la misma. Por tanto, lo que nos dice Fisher es que el inversor, a la hora de analizar el precio actual de una acción, lo que debe hacer es analizar cuáles son las expectativas a futuro de la compañía. Y por ello, debe analizar cuál es el crecimiento esperado, así como si la compañía puede desarrollar nuevas líneas de negocio en el futuro o no. El ejemplo que nos presenta Fisher es que muchos inversores determinan si una empresa está cara o barata en el momento actual en base a cuál es el precio histórico de las últimas 52 semanas. Para ello, os he traído aquí unos ejemplos de dos sectores que en principio están en expansión en el momento. Por un lado, redes sociales y por el otro lado, sistemas de pago. Aquí podéis ver dos compañías en el mismo sector, redes sociales, que están en momentos muy distintos en bolsa. Por un lado, tenemos una compañía que está en el rango bajo, donde tenemos un 50% en relación a su precio máximo, y por otro lado tenemos una compañía que está en el rango alto. Con esta información, ¿podéis decidir en qué empresa invertir? Obviamente no, pero nuestro cerebro tiende a decir que la empresa que cotiza a una menor valoración tiene un menor riesgo. ¿Pero qué ocurre cuando sabemos que las compañías son Twitter o Facebook? Obviamente todos entendemos que Facebook o Meta tiene un mayor crecimiento a futuro y por tanto los inversores están dispuestos a pagar un mayor precio actual. Del mismo modo, podemos mirar al sector de sistemas de pago. En este caso tenemos tres compañías. Dos de ellas están cotizando en el rango inferior de precio y una tercera está cotizando en el rango superior de precio. ¿Podéis intuir qué empresas son? De nuevo, nuestro cerebro tratará de hacernos creer que las empresas que están cotizando a un rango inferior de valoración tienen un menor riesgo. Sin embargo, cuando vemos que la empresa que cotiza a un rango superior es American Express, podemos entender que los inversores estén dispuestos a pagar un mayor múltiplo, un mayor precio que por empresas como Stone. Por último, Fisher deja también claro que no toda la información pasada es irrelevante, pero que el inversor debe darle el peso adecuado. De esta forma, un inversor puede mirar al ratio Price to Earnings para determinar si el múltiplo actual que estamos pagando ya está descontando todo el crecimiento futuro esperado o no, para así tomar nuestra decisión de inversión. Del mismo modo, Fisher nos dice que podemos utilizar el histórico Price to Earnings para determinar si una empresa, por ejemplo, es cíclica o no. Os recuerdo que el propósito de este canal es divulgativo y que juntos mejoremos nuestro conocimiento para tomar mejores decisiones de inversión. Ninguno de los ejemplos vistos en este vídeo supone ninguna recomendación ni de compra ni de venta y cada inversor debe realizar su propio análisis antes de tomar una decisión. El último de los errores que no debemos cometer en bolsa como inversores es tratar de buscar o de perseguir activos de moda por el simple miedo de perder rentabilidades excelentes en el corto plazo, ya que la inversión en bolsa debería considerarse como una inversión a largo plazo, como un juego a largo plazo. En la actualidad podemos ver una gran euforia en ciertos sectores o activos de la economía, como pueden ser los coches eléctricos, las criptomonedas, ya sean Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, así como las SPACs, IPO o simplemente con las meme stocks. El inversor debe entender que estos activos de moda basan su alta valoración en expectativas a muy largo plazo, como pueden ser los coches eléctricos que valoran beneficios a 10 años, o simplemente por mera especulación, como las meme stocks. El mayor riesgo de estas inversiones es invertir en una fase tardía del ciclo, ya que el último en salir es quien terminará pagando la cuenta. Como podemos ver en este gráfico de EMC, la acción se revalorizó en tan solo unos días semanas más de un 400%, lo cual no parece un comportamiento muy racional. Sin embargo, si alguno de los inversores se unió a la fiesta de forma tardía, en el pico, actualmente podría estar sufriendo minusvalías incluso del 50%. A su vez, como sabemos, desde mediados del año 2020 hubo muchas empresas tecnológicas que decidieron seguir a cotizar, y no era extraño ver cómo su cotización subía un 50%, un 100% en el primer, segundo o tercer día de cotización. Sin embargo, si vemos el siguiente gráfico de CNBC, podemos observar cómo las principales acciones tecnológicas que han seguido a cotizar este año a bolsa están sufriendo grandes caídas desde sus máximos históricos. Incluso Robinhood, una de las más populares, ha caído casi un 75% desde sus máximos históricos. Lo que Fisher trata de hacernos entender es que cada inversor debe realizar su propio análisis independiente antes de invertir en una compañía, y no dejarse influenciar ni por las masas ni por los analistas. Según Fisher, las opiniones de los analistas cambian constantemente, basándose únicamente en factores coyunturales en el sector. De esta forma, el inversor debe centrarse en el análisis fundamental de las compañías. Lo que sí que podemos hacer como inversores es utilizar estas circunstancias en nuestro favor.
De esta forma, debemos dedicar nuestros esfuerzos en encontrar compañías excelentes en sectores castigados por miedos irracionales, que por tanto ocasionan que otros inversores estén pagando múltiplos muy inferiores a su nivel de valoración. Un ejemplo actual podrían ser las acciones de las compañías chinas, las cuales están sufriendo un gran castigo en bolsa por las noticias que vienen de China. Ejemplos particulares podrían ser tanto Alibaba, que cotiza en la bolsa de Nueva York, como Kaiser Prosperity, que cotiza en la bolsa de Hong Kong. El trabajo del inversor en este caso es analizar de forma individual cada una de las compañías y determinar si el riesgo regulatorio y el riesgo económico de China les afecta de una forma directa o si por el contrario estas empresas se pueden ver beneficiadas de aquí a unos años y por tanto el precio actual de la acción resulta una ganga. Recordad que este es solamente uno de los ejemplos actuales, pero el mercado nos ofrece estas oportunidades de forma recurrente. Por último, vamos a comentar brevemente otra serie de errores que Fisher nos destaca en su libro y que debemos evitar como inversores. En primer lugar, no debemos descartar una empresa de crecimiento simplemente porque consideremos que está cara en el momento actual y descuenta todo su crecimiento futuro. Es normal que una empresa de calidad cotice a mayores múltiplos. Sin embargo, todavía tiene mucho crecimiento y el tiempo es nuestro mayor aliado. A su vez, si encontramos una buena compañía, no debemos ajustar tanto el precio que nos la perdamos por unos céntimos, sino que debemos pensar en el largo plazo. Fisher también nos dice que no tenemos que tener miedo a comprar en una situación de guerra, lo cual hoy podríamos trasladar a la situación que estamos viviendo. A su vez, cuando entramos en una compañía de crecimiento, es tan importante el precio como el momento, de manera que la empresa todavía no haya descontado todo su crecimiento futuro. Por último, y como ya hemos comentado en cierta manera, no debemos entrar en empresas promocionales o por ejemplo recientes IPOs, ya que debemos buscar una empresa que tenga cierto track record. Y Fisher nos recuerda que no debemos ignorar una compañía simplemente porque no nos guste el tono de sus informes anuales. Con esto llegamos al final del vídeo, así que si te ha gustado dale un buen like, suscríbete y activa la campanita para no perderte futuros vídeos. Si os ha resultado interesante, recordad que el vídeo de hoy está basado en el libro Common Stocks and Uncommon Profit and Other Writings. En la descripción os dejo un link de afiliados con el libro tanto en español como en inglés con el que podéis apoyar el canal. Por último, quería comentar que de todas las compañías mencionadas en el vídeo, únicamente mantengo una posición en Kaiser Prosperity y en Tencent. Un saludo y hasta el próximo vídeo.